Estamos con esta serie sobre aspectos de Greber y la traducción del Nuevo Mundo y la supuesta influencia que esta tiene de, de estos señores de Fundación Greber. Hemos visto ya en los demás videos una serie de argumentos bastante contundentes, pero aún así puede surgir la pregunta de dónde sale el mito de que la traducción del Nuevo Mundo tiene influencia de la versión del espiritista Greber. Bueno, esto lo podemos ver en esta atalaya que tenemos aquí, que es la atalaya del 15 de mayo de 1956. Y aquí se dan unas citas que hay que prestar mucha atención. Primeramente, destaco el artículo, un artículo que es muy bueno, que dicen las escrituras acerca de la supervivencia después de la muerte. Un tema muy bueno y destaca cosas bastante interesantes. Por ejemplo, aquí podemos ver, dice, en las dos partes previas de esta serie, los lectores vieron cómo en nuestros días el clero de la cristiandad, así como algunos de los encumbrados hombres fuertes de los asuntos civiles y militares de ella, han recurrido al ocultismo. Bueno, este artículo viene desenmascarando algunas malas prácticas que ha hecho la religión practicando el ocultismo. Es bastante interesante. Y, y dentro de esas cuestiones que desenmascara, salta un señor que hemos estado hablando. Estos artículos son bastante extensos y aquí en el contexto vemos que está citando de aquí en la página 311, se está citando de una entrevista que se está haciendo a un sacerdote y está hablando acerca del tema de la inmortalidad del alma, la cual es una enseñanza espiritista y, y lamentablemente esas creencias han ayudado a fomentar el espiritismo. Esa es una postura que han tenido los estudiantes de la Biblia y que lo han explicado durante décadas. Y justamente por eso, aquí en el párrafo 33, párrafo 33, aquí dice, no, es una invitación al espiritismo y a las condiciones en las tierras católicas romanas, como el Perú, Costa Rica, Cuba, Haití, manifiestan que el catolicismo romano no es ningún baluarte en contra de este peligro que se está esparciendo. En dichos países la gente católica hasta en un 90% mezcla el espiritismo o el budismo con el catolicismo romano, practicando las dos cosas al mismo tiempo, sin ninguna objeción o castigo por los sacerdotes. Por esto no sorprende que Johannes Greber, aquí está, Johannes Greber, en un tiempo clérigo católico, se haya hecho espiritista y haya publicado el libro titulado Comunicación con el mundo espiritual, sus leyes y su propósito, 1932, compañía editora McCoy, Nueva York. En su prólogo, él hace la aserción errónea típica: el más significativo libro espiritista es la Biblia, porque su contenido principal gira sobre los mensajes desde lo que está más allá a los que existen al tiempo presente. Más abajo cita otras cosas más. Por ejemplo, aquí dijo Juan Briere, un subsecretario del Estado haitiano. Entonces sigue el artículo, sigue sacando puntos muy interesantes. Aquí aparece el susodicho Johannes Greber,
diciendo claramente que era un espiritista en este artículo. Y antes no hay mención de Johannes Greber, al menos que tenga constancia, ¿no? Es de las primeras ocasiones que se le menciona. Entonces estamos viendo que se le menciona ahí. También aquí en un artículo de esta revista de 15 de julio de 1956 se vuelve a mencionar, y ya después pasarían bastantes años para que se le mencione de nuevo. Se menciona acá este artículo que está acá, triunfando sobre fuerzas espirituales inicuas. Todavía lo considero mejor, más bueno que el otro artículo que les estaba hablando. Aquí salen nombres incluso de ministros protestantes, como el ministro Fallow, que practicaba el espiritismo, pero esto lo vamos a ver en otro video. Así que es un artículo muy bueno. Voy a dejar el enlace para que lo puedan ver, pero vamos a ver el párrafo que queremos analizar. Después de citar unos interesantes artículos de la Atalaya antiguos del tiempo de Russell, el párrafo 10, aquí dice Johannes Greber en el prólogo de su traducción del Nuevo Testamento con derecho reservado de 1937: yo mismo fui sacerdote católico y hasta que tuve 48 años de edad nunca ni siquiera había creído en la posibilidad de comunicarme con el mundo de los espíritus de Dios. Bueno, y aquí él empieza a mencionar, este señor se hace espiritista en la década de los 20, bastante avanzado. Así que en el tiempo de Russell, corrijo algo, él ya existía antes de la primera atalaya, pero él apenas era un niño, era un bebé. Nació, según la información que vi, 1874, aunque no pude corroborar con una mejor fuente, pero vamos a suponer que ese es el año correcto. El caso es que aquí tenemos nuevamente citado al señor Greber, pero en estas dos citas siempre de manera desfavorable y siempre refutando el espiritismo que está metido sobre todo en las iglesias. Así que esa fue la tónica. Entonces, ¿cómo surgió esto? Bueno, el asunto, si nosotros vamos a otras literaturas, que las vamos a ver ahora, se cita este libro, asegúrese de todas las cosas, aquí en la página 491, no sé si se puede ver. El caso es que aquí se cita Juan 1.1 y se usa de apoyo la versión de Greber, como podrán ver, parece que se alcanza a ver, y se usa la versión de Greber. El libro ayuda para entender la Biblia de los testigos de Jehová. Aquí en el tema palabra, la palabra, pero así está en el diccionario. En el subtítulo que dice la palabra como título, en ese subtítulo aquí nos cita de nuevo la traducción de Johannes Greber, pero en esta ocasión para fundamentar Juan 1.1, ¿cierto? O sea, más que fundamentar, usar una versión como apoyo. Traduce el segundo Dios como un Dios, ¿cierto? Eso es lo que nos destacan los detractores. Eso sí, ellos no van a leer todo el contexto de las demás traducciones que se han citado. Por ejemplo, acá de An American Translation, que también se estaba citando para
apoyar que la palabra era divina, o la versión de Moffat, que también está citado en los párrafos. Estas versiones, este contexto no te lo van a mostrar, van a tratar de ocultarlo siempre. Lo tendré que poner en comentarios para que se pueda analizar mejor. Entonces, en base a estos puntos, y también porque se usó en este folleto, también se cita a Greber en la página 5, me parece. Es en la página 5, me parece que en el otro video ya habíamos analizado este folleto. Tampoco te van a mostrar el contexto de la página 4 ni de la página 5, porque en estas páginas se están mostrando traducciones como las que se ven acá, y lo que Dios era, la palabra lo era, la palabra griega traducida palabra es logos, y por eso la nueva traducción de la Biblia de 1922 del doctor Jaime Moffat dice el logos era divino. Esta parte no te la van a leer, que dice en el folleto. La Biblia completa, la traducción americana de Smith Gus Speed dice el verbo era divino, y te empieza a citar algunas, y aquí cita una que yo cité de la Improved Version. Dice: parecida es la versión por uno que fue sacerdote católico romano. Esta es la versión del espiritista, y aquí está la marca. La Improved Version, que está acá en el principio del párrafo 5, al final de la página 4, también dice el verbo era un Dios. Y esta traducción es más parecida a la traducción del Nuevo Mundo, porque hay unos detalles con ella. Hay unos detalles con la versión de Greber, que en realidad el versículo 1 de Juan no se parece mucho, solamente la parte C. Eso lo vamos a ver en el otro video. Entonces, aquí les mostré cómo surge el mito, y una cosa que hay que tener en cuenta es que si se va a usar una versión espiritista, ¿cierto? Como dicen, si se va a usar una versión espiritista para apoyar la traducción del Nuevo Mundo, no hubiera sido buena idea siquiera mencionarlo, porque el espiritismo es algo que se critica con mucha fuerza, y que se criticó en los artículos de la revista de 1956. Y justamente no se criticó a otro espiritista, sino que a Johannes Greber. Así que sería bastante curioso, absurdo, que se criticara a alguien que fue uno de los pilares supuestamente, o alguien que fue influyente en la traducción del Nuevo Mundo, cosa que no es así. Si hubiera sido de esa forma, se hubiera guardado silencio. Ya la traducción del Nuevo Mundo llevaba 6 años. Bueno, la revista en inglés salió en 1955. La traducción llevaba 5 años. Así que el caso es que se usó la versión de Greber. Quizás no fue tan acertado usarla, sobre todo en el libro Asegúrense de todas las cosas, porque estaba solamente la cita del Nuevo Mundo y la de Greber. Pero en este folleto yo no le veo nada, y ni el apóstol Pablo tampoco le vería nada de malo. Él citó porciones de poetas paganos, citó bueno, incluso también conocía un poco los dioses. Si usted va ahí al libro de Hechos 17, él cita de un brujo, de un espiritista de esa época. También cita
en otro libro acerca de Epiménides, que habla acerca de los cretenses. Eso, bueno, eso aparece en un video muy bueno que voy a dejar el enlace. Así que eh, la Biblia nos muestra claramente que uno puede tomar una cita. Bueno, yo puedo tomar la cita de quien quiera, puedo citar de la versión de Greber lo que quiera y veo que hay algo que está bien, así como lo han hecho otros. Y de ahí parte el cuento de que la traducción del Nuevo Mundo se basa en eso. Ya vemos que no es así y ya usted entiende por qué se dijo eso. Así que, sin más que decir, me despido y el próximo video le estaré mostrando algunas curiosidades de la versión de Greber. La versión de Greber en realidad más se parece a la versión de King James que, o a la versión Reina Valera, que la traducción del Nuevo Mundo. Eso lo vamos a ver en otra entrega, en otro video. Saludos.